de en eternidad. Estimanan awor nos tayo onan de Elohim y ainda no awardo revela kiko nos lota, pero nos sako orako ewardo revela, nos lota meskos kone, pasombra nos lo mir manera eta. Aunque relacionando na Elohim y logrando pakonos Lordi nos pida ta vital, ese inota ameta di Christian. Nos ta aspira na algo mas, nos quiero cara, esun konos atopa eko kende nos interactua aquí. Cuánto tiempo tena a momento kiko lo sucede después, con el conocimiento aquí lo afecta mi vida diario. Tempo pa guarda, es segunda venida, llegando cas, kiko nos lo hace den eternidad, nos responsabilidad. Tempo pa guarda, pero marca easki, lotin temponan terrible den e ultimo dianan. Yeshua aduna nos senyalnan, kolo susode prome koso segunda venida, nanta on seri di situacionan kolo bira, pio segon ko e momento eta acerca. Giranan e rumornan di giranan, nasyon kontra nasyon. Plaganan, temponan di hamber e temblonan. Kristiyanan lo wardo odia, apostasia general, profetanan falso kotaganya. Pamantene nos confianza, den e temponan terrible aquí, nos mester, cultiva on relación correcto, ko Elohim e tini siguranza, ko el a perduna nos pikanan, eko nos ta salva pa medyo de dici. Con revivamento espiritual ta necesario, nos tin mester de reza manera asap, restaura nos o Elohim, asibo cara resplandece, viva nos pa nos por wordo salva. Es segunda venida, y lo manda so angel nan ko sonido doro di trompet, inan lorione so iliginan, por di equater, vientunan, por di on punto di silunan, tina ay otro. Matthew 24, 29, 31, kabisa, den breve eventonan, principal di gran evento aquí, escena di cualta, por tu complementa, dor di otro pasasinan. Gran disasternan, tasakudi, etera, e señal de ello de gente te aparece, o novia chiquito. Yeshua ta rementa por di novianan. So bos talanta, morto ita transforma vibunan. Angel nan tahala erdeminan, punto eta 13 na si Yeshua. Den e momento urako trompet nan, suna etor wowo kumano at amira Yeshua. Nos losa ko etabata vale la pena esperamento, guardamento, tor oración de perseverancia, tor momento konos apone tempo di prioridad con turbia konos apapia ko kurasi pe itor prueba, lower to culmina completa, den mira su cara, llegando cas. Mitata sokas tin hopi luga di biba, sino tabata asina, lomi abisa boso komita, bay inan pa prebara, en luga pa boso. Den cielo tin on luga ko Yeshua ay preparar panos, onestat kabiba de dice, Jerusalem novo. Es astat aki honta ko isaki so habitantenan, nos tawordo yama, ebruit li islamchi. E promo evento konos lo atende den nos cas novo, lota inolvidable, escena matrimonial di elamchi. Pero para bira ebruit di Mesaya, nos mester ta prome, sobroet riba etera aki, nos mester tino relasyon intimo ko Yeshua awor, pakonos papia con turja pakof con pa anhela pa edia ora konos lo viva con pasa semper. Kiko nos lo hasi den eternidad. Pasombra elamchi mimei ki trono lotanan guardado, elogianan nafentenan di awa di vida. Elohim no seca tor lagrima, por dinan wowonan. Bendición de más grande konos lo tinden, cielo lu tamirando Yeshua,
y ser capaz pa gradire a lo que él hace para nos. Pero nos lo no viva pa sempre del cielo, un tiempo lo llega, ora con nos lo baja na tierra, nos hogar, final, hogar, aunque en maldad lo no existe enan más, Yeshua ainda lo tanos guardado, cuidando eternamente para nos. Naturalmente, isa kilo nata un vida inútil, meskos ko Elohim aduna, hindi un trabaho ura ko el creye, cada un di nos lotin on propósito enan, nos lo toca capaz expande nos conocimiento y descubrir continuamente maravianan novo. Contrari na lo que está sucede ahora, que ahora en nos pensamientunan, lota 100% dirige cerca Elohim, hindi su amor lo pasa over titor fibra di nos der. Nos responsabilidad es espiritu ebruit tabisa, bini e algas esun kuta tendi bisa, bini laga esun kutin set bini, ilaga esun ku tadesia toma e regalo por nada, di i awa divida. Den Jerusalem novo, noscas eterno on rio di awa di vida, tacore cordit a trono di Elohim, alimentando a palo di vida, vida abundante, vida eterno. Alcanzado eta liber. Yeshua apaga praise, nos responde un día na llamada di Espíritu Santo sa con payega ena, pero otronan enda ko conoce e caminda. Nos tin o responsabilidad pa ko isnan, hindi aten anhela pa vida eterno, pero no sa con pa obtene, hanya isaki, nos mister programa ko tono, alto, laga eson ko tin set bini, ilaga eson ko ta desya tuma e regalo, por nada di awa di vida. Ta ora, kue tempo bini ora konos lo por bebe e awa e nulaga nos pira, kansa di warda, laga nos mantene e anhelo vivo, bini Señor Yeshua. E gran controversia acaba, pica y adornan, notin, mas el universo completo talimpi, con pols di armonia e alegría tabatidor di creación inmenso. Por di dice kendi a creatura, la corre vida e luz y gozo alegría, por di gente renonan, dominionan, di espacios en límite, por di atom di mas minusculo, tina el mundo di mas grande. Turcos anima es sin vida, tienen boniteza sin sombra y gozo perfecto. Ta declara ko Elohim ta amor.